Buenas noches, una vez más a todos vosotros, a todas vosotras. Estamos aquí otra vez en el Secreter de Tolkien para hablar del epistolario recopilado y seleccionado por Humphrey Carpenter. Estamos ahora mismo, o continuamos ahora mismo, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, mientras Christopher Tolkien pues, está ahora mismo en Sudáfrica. Su padre, Tolkien, está escribiendo partes de las dos torres. Conmigo, una vez más, como siempre, estoy en la mejor compañía. Are del Arceniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hoy he cambiado un poco el escenario. ¿Qué tal todo? Pues bien, nos hemos saltado una semana, pero bueno. Bueno, pero hay una buena razón. Tenemos en la próxima semana la Estoy Estelcon con... y El estamos muy viernes ya no voy emocionados. para Bueno, allá. en Númenor estrenamos camiseta, no es por hacer apología, pero, Pero... pero quedan estupendamente bien y llevaremos algunas a la Esteltienda. No hay muchas, pero algunas llevaremos. Y bueno, pues tras este espacio publicitario, pues podemos dar comienzo. Esta vez vamos a leer 5 cartas, son un poquito más cortas, pero sí que por lo menos las dos que yo he preparado tienen alguna cosilla que puede ser interesante. Y nada más, si quieres damos inicio ya mismo. Vale, las mías sobre todo tienen nombres de gente. O sea que, a ver, ¿dónde he Estupendo. dejado las cartas? Ah, vale. Había perdido las cartas entre la manta. Vale, pues esta ocasión empiezo yo. Muy Voy bien, a poner el banner antes de nada. eso es. Un segundito. Bueno, pues empezamos con la carta número 68, que es un airgraph a Christopher Tolkien del 12 de mayo de 1944, que corresponde a la FS24. Pasé una mañana escribiendo y aquí estamos ahora, a la vista de Minas Morgul. Me dediqué al jardín bajo un calor sofocante esta tarde, al mediodía para ser precisos. No he hecho nada para tener copias mecanografiadas y enviarte los nuevos capítulos. Mientras, avanzo sin pausa cada vez que hay una oportunidad. Estoy impaciente por disponer de una buena copia. Tienes todo mi cariño y mis pensamientos y plegarias. ¿Cuánto deseo saber? Cuando vuelvas a las tierras de los vivos y volvamos a contar nuestros cuentos sentados junto a un muro al sol, riendo de nuestras viejas desdichas, entonces me dirás, Faramir a Frodo. Bueno, pues con esto termina esta carta número 68, que como veis es bastante breve. No nos olvidemos que los aircraft, que ya lo hemos comentado en otros programas previamente, pero bueno, lo volvemos a comentar por si acaso, los aircraft eran este tipo de fotografías que se hacían a unas cartas, que eran así como en pequeñito, entonces la verdad es que suelen ser bastante breves y bastante escuetas. Sobre todo se hicieron muy populares durante la Segunda Guerra Mundial porque facilitaba muchísimo todo el tránsito del correo entre el ejército y la gente y demás. Entonces, bueno, pues parece que todavía en este momento todavía lo sigue utilizando. No nos olvidemos que seguimos en el año 1944, entonces todavía, aunque ya queda menos, pero todavía está bastante presente la guerra. Y lo de FS24 lo comento aquí, otra vez, ya lo vimos hace 2 capítulos, que era la manera en la que, como a veces las cartas no llegaban en orden y llegaban todas juntas, pues era una manera que tenían ellos de forma interna para saber qué cartas había mandado antes que cuál. Si no recuerdo mal, lo tenía por aquí apuntado, pero lo habré vuelto a perder. Era Father His Sunan, Fathers, Father sí. His Sunan, no, Father Father His Trinan Sunan. Hizrinan Suna. Eso es. Entonces, bueno, pues eso es lo que significa la FS24. Ya habiendo ubicado esto, que nos viene bien para el futuro, bueno, pues la verdad es que esta carta es bastante breve. Si os acordáis, la última vez nos quedamos en que Tolkien estaba avanzando en la llegada hacia Mordor y justo se acababa de encontrar con Faramir. Faramir había sido un personaje que él no tenía en mente y que de repente le apareció y se convirtió para él uno de los más importantes de la obra por... Sabía que iba a haber un personaje, pero no que iba a ser hermano de Boromir y todo eso. O sea, para que os ubiquéis un poco, nos quedamos ahí. Entonces parece que aquí fue avanzando un poquito más. No parece que haya ido demasiado lejos, por lo que nos va a decir en otras cartas, pero sí que parece que poco a poco va llegando al final de lo que luego conoceremos como las dos torres.
Y bueno, pues una vez más nos vuelve a hacer esa referencia al jardín, esa referencia a los árboles, que ya hemos visto en otras cartas, que era como una especie de continuo, como para intentar mantener una monotonía o una rutina en las cartas a Christopher. Siempre le habla de cómo está el tiempo, de cómo está el jardín, de cómo están los árboles, y esta vez no iba a ser menos. Entonces simplemente era pues como una manera de mantenerse al día y mantener una conversación cuando en verdad no había tanto que contar. Al final prácticamente le mandaba una carta al día o una carta cada 2 días. Entonces no siempre tenían, no todos los días te pasan cosas emocionantes que contar. Entonces, pues Mm. bueno, era por mantener así un poco la monotonía. Lo que más me gusta de esta carta, obviamente, es la frase de Faramir a Frodo, que la voy a repetir otra vez, que es: cuando vuelvas a las tierras de los vivos y volvamos a contar nuestros cuentos sentados junto a un muro al sol, riendo de nuestras viejas desdichas, entonces me dirás. O sea, una vez más tenemos cómo la vida de Tolkien afecta de forma totalmente directa al Señor de los Anillos y al momento de la escritura. Ya vimos, por ejemplo, que cuando él está muy tedioso y está bastante harto de toda la Segunda Guerra Mundial es cuando Sam y Frodo están a punto de dejarlo, que ya no pueden más, que están yendo hacia Mordor, pero eso no avanza y en el propio libro parece que no avanza, que no termina. Esa angustia, pues era la misma angustia que sentía él. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, porque la carta ya se acabó. No, no. Me parece que este párrafo sí que llegó a perdurar, ¿no? Y que aparecen las dos torres. Sí, no O, sé, yo creo que no aparece exactamente idéntico, pero claro, también puede puede ser que... el problema de la traducción, entonces tampoco he querido poner la mano en el fuego. Sí, a mí me suena, pero puede que sí, que haya variaciones, porque él está corrigiendo continuamente lo que va escribiendo Mm. y puede haber sufrido variaciones, pero sí que me suena. También puede sonarme de haber leído la carta. Sí. Vale. ¿Algo más o continuamos? No, No, venga, te es una pongo tu banner. carta, efectivamente, es que es una carta sencillita. Sí. La siguiente carta es la carta número 69, una vez más a Christopher Tolkien. En este periodo todas las cartas son a Christopher Tolkien. Me decía el otro día un compañero de SMEA, parece que alguien insinúa que tenía un hijo preferido. No, bueno, seguramente había más cartas, pero como Christopher es el que seguía en profundidad todo lo que estaba leyendo Tolkien, entonces es lo que le interesa al lector. Por eso yo entiendo que Humphrey Carpenter selecciona estas cartas, ¿no? También Porque es el que son las está en la cartas guerra. O sea, me refiero, es también verdad es que así. Michael también ahí estuvo y demás. De hecho, las primeras cartas de guerra son a Michael, pero es que, por Sí, ejemplo, Priscila está en casa, John no está en la guerra. Entonces, pues al final, con quien más te vas a cartear es con la persona que está más lejos. así es, totalmente. Bien, pues vamos a ello. Es 2 días después de la tuya, también a Christopher Tolkien, la FS25, o sea, la consecutiva, 14 de mayo de 1944. Bueno, mi muy querido, cabe aquí empezar una carta como corresponde. Escribí cierta cantidad de material ayer, pero dos cosas me entorpecieron. La necesidad de poner orden en el estudio, que ha alcanzado el estado de caos que siempre indica preocupaciones de índole literaria o filológica, y atender a mis tareas. Y problemas con la luna. Con esto me refiero a que descubrí que mis lunas, en los días cruciales entre la huida de Frodo y la presente situación, la llegada a Minas Morgul, estaban haciendo cosas imposibles, saliendo en una parte del país y poniéndose simultáneamente en otra. Reescribir fragmentos de capítulos pasados me ha llevado toda la tarde. FRC pronunció un pequeño sermón bastante intranquilizante, basado en los días de rogativas, próximos, lunes y miércoles, en el que sugirió que éramos todos un montón de robots sin guía por no dar las gracias. Y no sugirió, sino que lo afirmó categóricamente, que Oxford merecía ser borrado de la faz de la tierra con la sangre y el fuego de la ira de Dios, por las abominaciones y maldades que perpetraba. Todos nos despertamos. Me temo que todo ello es horriblemente verdadero. Pero me pregunto si es especialmente verdadero ahora. Un ligero conocimiento de la historia le procura a uno la deprimente sensación del sempiterno volumen y peso de la iniquidad humana. Una muy, muy vieja maldad espantosa, infinitamente repetitiva, inalterable, incurable. Todas las ciudades, todas las aldeas, todos los habitáculos del hombre se hunden. Y al mismo tiempo, uno sabe siempre que el bien existe, mucho más oculto, mucho menos claramente discernible, que rara vez irrumpe en las bellezas reconocibles y visibles de la palabra, la acción o la cara. Ni siquiera cuando está verdaderamente presente la santidad, mucho más grande que la visible y proclamada maldad. Pero me temo que en las vidas individuales de apenas unos pocos el balance es negativo. Es tan poco lo que hacemos positivamente de bueno, aun si negativamente evitamos lo que es activamente malo.
Debe de ser terrible ese sacerdote. Lunes 4 de la tarde. Vi a C.S. Lewis de 10:45 a 12:30 esta mañana. Escuché 2 capítulos de su Who Goes Home, una nueva alegoría sobre el paraíso y el infierno, y yo leí mi 6º nuevo capítulo, Viaje a la encrucijada, que mereció completa aprobación. Hasta ahora ha ido bien, pero estoy llegando al nudo donde todos los hilos deben recogerse y sincronizarse los tiempos y entretejerse la narración. Pero la obra en su totalidad ha crecido tanto en significación que los bocetos de algunos capítulos, escritos hace siglos, se han vuelto del todo inadecuados, pues están en un nivel más juvenil. De pronto tuve una idea para una nueva historia, del largo aproximadamente de Nigel. Ayer en la iglesia, me temo. Un hombre, desde lo alto de una ventana, ve la suerte no de un hombre o de la gente, sino de un minúsculo terreno, del tamaño aproximado de un jardín a lo largo del tiempo. Se limita a verlo iluminado, con bordes de niebla, y las cosas, los animales y los hombres entran y salen de él, y las plantas y los árboles crecen, se marchitan y cambian. Uno de los detalles sería que las plantas y los animales cambian de una forma fantástica a otra, pero los hombres, a pesar de las diferencias de vestido, no varían en absoluto. Por intervalos a lo largo de los diversos tiempos, desde el Paleolítico hasta la actualidad. Una pareja de mujeres o de hombres se pasearía por la escena diciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, no tendría que estar permitido, tendrían que ponerle fin. O yo le dije a ella, no soy de las que se escandalizan, pero tu querido y amante padre. Bueno, en esta carta pues trata varias cosas. Vamos a ver, el principio que teníamos, bueno, sobre todo lo que está escribiendo en la parte de las 2 torres, ¿vale? Aquí nos habla de que ha leído Viaje a la encrucijada y que pues tiene la aprobación de C.S. Lewis, que está gustando mucho, y lo nombra como su 6º capítulo, ¿vale? Sí, es aquí. Esto es importante porque si visteis el programa anterior, hablamos de que él tenía un capítulo que, debido a su extensión, terminó dividiendo en 2. Entonces, gracias a que aquí llama su 6º capítulo Viaje a la encrucijada, sabemos que aquí ya lo había dividido, ¿vale? Y este probablemente, que se llama Viaje a la encrucijada, esto nos lo cuenta Christopher Tolkien en Historia del Señor de los Anillos, es una mezcla en sus primeros bocetos con lo que después será también El estanque vedado, que es el capítulo que viene después, aquel donde Gollum entra dentro del campamento. Luego, además, nos habla de la problemática de la que hablamos también en el anterior capítulo, que tiene con las lunas. Intenta ser tan exacto Tolkien que cae en su propia trampa. Al final es muy complicado saber cómo se mueven las lunas, sobre todo cuando tienes distintas tramas y quieres ser lo más correcto posible. Es muy difícil. Entonces, él tiene problemas porque tiene narraciones que están ahora mismo en Minas Tirith y narraciones que están en Ithilien. Y entonces habla de una luna, esto te lo cuenta también Christopher Tolkien, de Historia del Señor de los Anillos, que se mueve de un lado a otro y él está cometiendo errores porque no sabe en qué dirección se mueve, básicamente. Luego, además, bueno, nos nombra FRC, que pronunció un pequeño sermón. Es un sacerdote, ¿vale? Su nombre es el padre Douglas Carter. Douglas Carter, me temo que es un nombre súper genérico. He intentado buscar una foto, pero no la he encontrado, ¿vale? No una que pueda saber yo que es exactamente ese Douglas Carter. Que Pero puede que bueno, haya para que sido el párroco sí, que a lo mejor estuvo en ese momento en la iglesia. Claro, ¿cómo se llama la es el iglesia esta? cura. Sí, es el cura párroco de la Iglesia Católica de San Gregory en Oxford, pero vamos, que no he encontrado una foto que dijera este. Y bueno, pues para poner a un random que se llamara Douglas Carter me parece que no era lo correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que más llama la atención es, bueno, es una época muy complicada, ¿vale? Si recordáis hace un par de capítulos, o el capítulo anterior, creo, hablamos sobre cómo Tolkien le dice a Christopher la complicación que tienen los sermones cuando se utilizan las parábolas de formas incorrectas, cuando digamos que es muy crítico con esto. Y sin embargo aquí, donde el sacerdote, pues básicamente es cataclísmico, ¿no? El hombre está diciendo que Oxford debe ser enterrado debido a la maldad de esos habitantes, pues Tolkien dice, pues en parte tiene razón, ¿no? A mí me parece un poco excesivo, ¿no? Pero sobre todo porque no dan las gracias, ¿no? Y aquí, por supuesto, entra en juego mucho el catolicismo de Tolkien, ¿no? El dar las gracias por absolutamente todo, dar las gracias a Dios, se sobreentiende, ¿no?
Entonces habla de que son concretamente los días de rogativas. Yo como he tenido una educación que no era católica, he tenido que buscar exactamente qué son los días de rogativas. ¿Vale? Es una fiesta cristiana que se celebra 40 días después del Domingo de Resurrección, ¿vale? Que es en Semana Santa. Entonces Yo he tenido coincide con esta. educación católica en el colegio y a mí esa fiesta no la he celebrado en la vida. No te sonaba, ¿no? Vale. Menos mal, porque yo digo, pues que no me suena de nada, voy a buscarlo y me sentía un poco ignorante, pero bueno, para eso se buscan las cosas, ¿no? Mm. Y bueno, pues nada, de hecho, te cuenta, él utiliza deliberadamente ¿De eso palabras. es el Corpus? No tengo ni idea, es que yo no tengo ni idea. Perdona, que me quedaba aquí, digo, el Corpus o Pentecostés como 40 días después. Voy a buscarlo, tú sigue, tú sigue. Vale. Y luego, pues lo que hace Tolkien es señalar que allí se entra, digamos que su faceta más, pues, bueno, más brillante, más escritora, que es la, como define él, la oscuridad, ¿no? Que es mucho más fácil de encontrar que la bondad, ¿no? O que el bien. Y que el bien, digamos que hay que trabajarlo más. Y utilizan pues unas palabras muy chulas que están por aquí, no sé dónde estaban, a ver. Eh, tu, 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 tu. Mucho más grande que lo visible, pero más larga. Bueno, no sé dónde estaba exactamente. Pero bueno, que utiliza unos términos que son muy, muy interesantes, ¿no? Y que se ven, o que yo entiendo que permean muchísimo en estos capítulos de las dos torres, en donde Frodo y Sam están viajando por Ithilien y a pesar de estar con los aliados, que son Gondor, que es el capitán Faramir, sienten que están en peligro, con peligro constante, ¿no? Incluso en este capítulo del que hablábamos sobre el estanque vedado, Frodo tiene que romper la vara por Gollum, porque le van a ejecutar, ¿no? Entonces, yo creo que permea mucho esa sensación, en donde todo lo que nos rodea es malvado y hay que dar gracias por todo y hay que buscar la bondad en los sitios más recónditos, ¿no? Y luego al final de la carta, bueno, también nos habla de que tuvo que leer uno de los capítulos de Who Goes Home de C.S. Lewis, que es el nombre provisional que luego tuvo el Gran Divorcio, que hablamos de él en el capítulo anterior, que es uno de los libros de C.S. Lewis, que es bueno, también una alegoría entre el paraíso y el infierno, etc. Y finalmente Tolkien tiene una idea, que es lo más interesante yo creo de la carta, sobre un relato súper extraño. No sé a ti qué te parece, Aredel, en el que dice, es un relato en donde se habla de un minúsculo terreno que va cambiando a lo largo del tiempo. Los árboles crecen y se marchitan, pero la gente no varía, ¿no? Y sirve un poco para, no sé, a mí me da la sensación, porque claro, es todavía como una idea súper verde, ¿no? Dice, se limita a bordes de nieve, las cosas, los animales y los hombres entran y salen de él, las plantas y los árboles crecen. Dice, los animales pueden cambiar de forma fantástica a otra. Eh, pero básicamente es que la pareja de personas se van a pasear por el escenario diciendo exactamente lo mismo, continuamente. No tendría que estar permitido, tendrían que ponerle fin. Al final es un texto que pretende ser como muy para leccionar sobre el mundo, ¿no? Es un poco, no quiero decir alegórico, pero me da la sensación de que aquí había una especie de protoalegoría en la que estaba trabajando Tolkien, ¿no? Para explicar otras cosas. Y bueno, pues haciendo búsquedas, he estado buscando en el Companion and Guide de Harmony School, es un texto que no llegó a nada, ¿vale? Él lo compara con Nigel, que Nigel no se ha nombrado durante las cartas, ¿vale? Pero ha estado trabajando durante estos meses en su relato Hoja de Nigel y será publicado dentro de unos meses, en enero de 1945. Ya lo está tratando con la editorial. Y sobre este relato, como decía, después de buscarlo, no he encontrado nada. Lo único que he podido encontrar es que parece un relato muy influenciado por uno que había leído él, que era El hombre eterno de Chesterton, ¿vale? Que se trata de un relato de no ficción, ¿no? Y que, bueno, pues también influyó mucho a Chesterton para su conversión al cristianismo. Entonces, es lo único. No sé si quieres aportar algo más. A mí personalmente, la idea esta me ha recordado al teatro del absurdo. Sí, sí, O sea, me dices que esto es la segunda parte de Esperando a Godot y te creo. sí, completamente. Además que a mí personalmente la parte del teatro del absurdo y todo eso no me gusta, pero bueno, eso es Ajá. cosa mía personal. Me ha recordado total. Y de hecho estaba mirando y Esperando a Godot es del año 42 o algo así, o sea que más o menos también es de esta época.
Entonces Ujú. puede ser que también estuviese ahí quizá un poco influenciado, porque supuestamente el teatro del absurdo también tiene una idea de aleccionar y decir que la población está haciendo esto y todo eso. Claro, Mm, como totalmente. ironizar demasiado sobre la sociedad. Entonces, bueno, puede ser que tirara un poco por ahí. Eso es. No sé, esa es la sensación que tengo, tal y como lo cuenta aquí, ¿no? Porque al final es una pareja en donde charla sobre cosas que parecen triviales mientras el mundo cambia completamente a su alrededor. Entonces, no sé, me parece que sí, que tiene ahí unas pretensiones ligeramente alegóricas, pero esto que no salga de aquí. Espera, No espera. sé, Ahora lo repites, dame un segundo. sí. ¿Qué estás haciendo? Sí, totalmente. No, bueno, al final solo podemos hacer suposiciones porque, como digo, el relato no llegó a nada, o por lo menos no se ha publicado nada relacionado y todo son conjeturas, ¿no? Pues esto, cuando yo digo que puede estar influenciado por el que he comentado de Chesterton, puede ser o no. Chesterton era una figura que a Tolkien idolatraba, eso sí. El que no le Mm. conozca es el escritor del Padre Morgan, que es, bueno, pues un tío que hace cosas. O sea, es que no he leído nada del Padre Morgan. He leído siempre algo, pero no he leído nada. Bien, si quieres damos paso a la siguiente carta. Vale, voy. El padre Pues Brown, he dicho el padre Morgan. El padre Morgan sí, es ese Padre Morgan, pero me queda ahí un poco como no, no, el padre Brown. Yo mismo estaba diciendo, el padre Morgan no es. El padre Morgan es el, el padre Francis claro, Morgan. pero he pensado que era otro Padre Morgan, o sea, he dicho: "Ah, No, mira, se llama como tal", o sea, yo Chesterton tampoco es he leído a el padre Chesterton, Brown. entonces Ay, pero ¿sabes qué pasa? Que como estas cosas las dices de memoria y ya tanto hablar del padre Francis Morgan te sale de corrillo, ya parece que solo exista uno. No, es el padre Brown. Padre Ahora Morgan. ya, vale. Bueno, pues yo continúo con la carta número 70, que también es a Christopher Tolkien. En este caso es del 21 de mayo de 1944, es la FS 26 y se escribe desde el número 20 Northwood Road, Oxford. Mi muy querido, me temo que no te he escrito por algún tiempo. Me he aprovechado de una semana gris muy fría en la que las hierbas no han crecido en los prados a pesar de la llovizna para escribir, pero tropecé con un terreno resbaladizo. Todo lo que había esbozado o escrito resultó de poca utilidad, pues los tiempos, los motivos, todo ha cambiado. Sin embargo, por fin, con gran trabajo y alguna negligencia de otros deberes, he escrito, reescrito, ahora todo hasta la captura de Frodo en el alto pasaje al borde mismo de Mordor. En ese momento debo volver a los demás e intentar alcanzar el encuentro final con alguna prisa. ¿Te parece que Shelob el araña es un buen nombre para una monstruosa araña? Por supuesto, se trata tan solo de She más Lob, igual araña, pero escrita como una única palabra. Parece algo nocivo. Lunes 22 de mayo. Ayer domingo fue un día espantosamente frío. Trabajé muy duro en el capítulo. Resulta un trabajo agotador, especialmente por aproximarse al punto culminante y verse uno obligado a mantener alta la tensión. De nada sirve un nivel sosegado y se presentan toda clase de problemas menores de trama y mecanismo. Escribí, rompí y reescribí casi todo muchas veces, pero esta mañana fui recompensado, pues tanto C.S. Lewis como Ay, se me olvida el nombre. Bueno, da igual. CW lo consideraron de una ejecución admirable y los últimos capítulos lo mejor hasta ahora. Gollum sigue desarrollándose y convirtiéndose en un personaje sumamente desconcertante. Debía cumplir funciones de sereno anoche y supuestamente no tenía que retirarme, pero lo hice a las 3:30 de la madrugada. Esta mañana me siento un poco cansado y esta noche tengo que pasar la antena en el HQ Post. Tu padre. Bueno, aquí vemos que estamos avanzando hasta el final de las dos torres. O sea, no se nos olvide que pese a que las películas nos indican que las dos torres terminan en X momento, en los libros no terminan igual. O sea, el corte que decidió hacer Peter Jackson en las películas no es el mismo corte que encontramos en los libros. De hecho, Ujú. para mí personalmente el corte de los libros es mucho mejor. O sea, al final cuando terminan las dos torres tú no sabes qué ha pasado con Frodo porque se ha quedado ahí con Shiloh. Entonces esto es a lo que se está refiriendo, a esa tensión, a ese momento de que se va a terminar el capítulo que probablemente él quiera, todavía no tenga claro que van a ser tres partes, pero sí que piensa que es un punto bastante álgido dentro de la narración y entonces considera que tiene que estar todo bastante, bastante bien escrito. Aquí tenemos el mismo problema que comentabas tú en tu carta previa. Al final él había hecho un boceto de lo que él quería que fuese su obra, que no se nos olvide, había intentado al principio que fuese una segunda parte del Hobbit y luego pues se fue convirtiendo
se fue convirtiendo en algo muchísimo más serio y muchísimo más oscuro y muchísimo más adulto. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace referencia de que tiene que estar reescribiendo continuamente y aquí pues parece que ha tenido que inventarse una bestia que estuviese al nivel de, del resto de la narración. Y entonces aquí encontramos a Shiloh, que siempre mola mucho encontrártela, a la Total. arañita, a la araña. Me gusta que te explique lo fácil que fue para él construirla, lo simple que es, pero bueno, la importancia que al mismo tiempo también tiene. O sea, al final es como el monstruo final de esta parte. No sé si quieres comentar algo más de Shiloh o continúo. Bueno, a mí me sorprende que, siendo su hijo Christopher alguien que también estudia lenguas, se pare a matizar que she love es la construcción de she más love, igual a ella más araña, ella la araña. Ya Yo no sabes sé que es si un esto es... señoro, ¿Cómo? que es un poco señoro, entonces te explica las cosas. Claro, claro, entonces, queda súper claro, ¿no? Pero bueno, me resulta gracioso que se pare a explicar que es una construcción, ¿no? Y luego sí que me llama mucho la atención, no sé si en inglés utilizará el mismo adjetivo o si está bien traducido, que a él le parece algo nocivo, ¿no? Te digo qué adjetivo usa porque tengo aquí las cartas en inglés, espera. Claro, entonces nocivo es un adjetivo que me llama la atención para definir a ella la araña, ¿no? No sé, cuando tú lees esos capítulos puedes pensar que es angustioso, ¿no? Pues por los túneles que hay dentro, están todos llenos de telaraña, telarañas que no se pueden cortar salvo con dardo, pero nocivo me llama mucho la atención. Utiliza el adjetivo que yo nunca había visto en inglés, noisome, Noisom. Yo, sinceramente, no lo había Vamos escuchado nunca. al traductor. Sí, Al Word Reference. sí. Noison. Noisome, escrito. Aquí es maloliente, según Google. Bueno, supongo que Aquí el Word Reference dice que de forma formal sería foul smelling, o sea, un nocivo, pero desde el punto de vista maloliente, ¿no? sí, del Que huele olfato. mal. Asqueroso, Fétido, desagradable, dañino, fétido, sí, sí, eso es. pérfido. Bueno, eso puede tener quizá más, me encaja mejor con lo que luego lees escrito, ¿no? Sí, Y sí, más o menos eso. vale. Y luego, pues más adelante, en el segundo párrafo, pues vuelve otra vez un poco a su vida habitual. O sea, vemos que en este momento de su vida, en vez de dejar otras cosas de lado, como pasó en otras veces, que dejaba de lado escribir El Hobbit o El Señor de los Anillos para dedicarse a otras cosas, en este momento está bastante enfocado en la escritura del Señor de los Anillos. Y entonces vemos cómo va dejando cosas de lado porque ya sabemos que nunca llega a tiempo y entonces el pobre seguro que dentro de varias cartas se va a empezar a agobiar y ya sabemos que es algo que le pasa de forma habitual y en el cual nos sentimos muy identificadas. Y luego más adelante, bueno, pues nos dice que él siguió contando los capítulos a dos de las personas más importantes que habían los Inklings. Uno es C.S. Lewis y el otro que el nombre no me salía en el momento en el que he Charles leído, Williams, es ¿no? Charles Williams. Entonces, ya luego lo he buscado, no me salía en ese momento. Y bueno, parece que les va gustando la evolución de la obra. Y nada, pues solamente comentar que el HQ Post, que es con lo que termina la carta, ya lo vimos previamente, eran como unos puestos que tienen que hacer guardia por parte de la Segunda Guerra Mundial y demás. Cherokee, que te estoy viendo ahora comentar en el chat, en este programa nosotras no comentamos nada de la serie. O sea, tienes varios vídeos en los cuales hemos hecho análisis de los capítulos de la serie, del 1 al 8, los puedes encontrar en YouTube, pero en este no vamos a comentar nada de la serie, lo siento, nos centramos en las cartas. Pero vamos, que te Pero puedes puedes quedar quedarte, igual, ¿eh? eres Puedes quedarte. bienvenido, ¿eh? Pero bueno, que sepas que si no te contestamos no es porque te ignoremos, es porque Sí, no es el tema. eso es. Porque si no estaríamos hablando de todo menos de las cartas. O sea, Efectivamente. Y de hecho, más puro que Tolkien, que es hablar de las cartas, no va a haber nada. claro, Entonces, bueno, pues ya está, no mucho más de comentar de esta carta, la sí. verdad. Sí, yo, lo que comentabas antes, muy rápidamente sobre los cortes, coincido completamente contigo. En las películas de Peter Jackson, el corte no es el más adecuado. Creo que el corte que hay en los libros es un cliffhanger perfecto, que es cuando Sam da por muerto a Frodo y toma la decisión de coger el anillo
Y justo en ese último momento, Sagrat y Gorbag aparecen y se dan cuenta de que, bueno, y dicen que Frodo está vivo. Y entonces él se queda con el anillo escondido, bueno, invisible, sabiendo que Frodo está vivo. Si la película hubiera acabado ahí, o sea, la gente se habría vuelto loca. Pero bueno, también considero que la película, La Comunidad del Anillo, acaba mejor, porque la partida de Boromir me encaja mejor siempre en el primer libro. Pero como Tolkien lo escribe, y esto siempre hay que recordarlo, como un único libro, y las divisiones son un poco, pues, imperativo de la editorial, Mm. hay que tenerlo en cuenta siempre como un único libro. Bien, bueno, muchas veces, antes de terminar, porque también le he recordado que muchas veces se acusa, bueno, no se acusa, pero se habla de que Tolkien tenía ciertos problemas con las arañas, porque de pequeño, estando en Sudáfrica, le pica una. Pero recalcar que, por lo menos en las cartas, a día de hoy, él nunca ha hablado de tener ninguna fobia a las arañas ni de que sean un problema. De hecho, yo creo que lo hubiera comentado en esta carta. Eso O es, o sea, sea, habría en hecho. plan, claro. Recuerda lo que odio a las arañas, estoy hasta las narices, la Mm, voy a poner como mi villano del final de esta parte, ¿no? Pero sin mm. embargo, no pasa de forma anecdótica, ¿no? Entonces, a veces se dice, no, pero Tolkien le da muchísima importancia a las arañas, era un enemigo habitual porque le picaron de pequeño. Bueno, también lo hace con, no sé, con los dragones, ¿no? No le picó ninguno. Pero bueno, vale, pues damos paso a la siguiente. Sí, ya Muy está. bien. Sorpresa, carta 71 a Christopher Tolkien. Un Es que no sé Eigraf. cuántas cartas, cuántos programas llevamos Todas solo de estas, cartas a Christopher. por eso decía, me decían el otro día, parece su hijo preferido. Bueno, es que allí son quizá las más relevantes, ¿no? Él estaría enviando a todos, o por lo menos los que no tuviera contacto, pero estas son las que cobran más relevancia, sobre todo para los lectores de Tolkien, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Es un Airgraph, una vez más. La fecha es el 25 de mayo de 1944. Nada, un par de semanas, que digo, 4 días después de la última carta. Y es la FS 27, que es carta a su tercer hijo, número 27, en anglosajón. Mi muy querido Chris, tus cartas, inmensamente bienvenidas, han llovido. Estaba dispuesto, por fin, a envidiarte un poquillo, o más bien, a desear estar contigo en las colinas. Hay algo en la natividad y, aunque tengo pocos recuerdos visuales, hay siempre, en las historias de África, una sensación de reminiscencia que me conmueve profundamente. Es raro que tú, mi muy querido, hayas vuelto allí. No hay mucho que contar desde el lunes. Esa noche no dormí en absoluto, del todo literalmente. En parte por el tránsito ensordecedor, on Moldan o Nuprodorre, y dejé de intentarlo a las 6. Como resultado, mi conferencia del martes no fue muy brillante. La principal razón, sin embargo, es mi completa concentración en Frodo, que ahora me cautiva y me agota. El capítulo sobre Yalaraña y el desastre de Kirizungol ha sido escrito varias veces. El asunto entero sale muy diferente cada vez. Aparte de haber hecho el gallinero y reservar a las aves un espacio, sucumbí por fin, no podía soportar la deseada caja y el desastrado espacio que cumplía sus funciones en el Prado, he dado la mayor parte de mis energías a la tarea. 2 conferencias esta mañana y esta tarde me lo tomo libre para ir al Magdalen, donde, según se supone, habrá una asamblea en pleno, con inclusión de Dyson. Espero que antes de no mucho puedas disponer de más tiempo libre en el África genuina, lejos de los sirvientes menores de Mordor. Sí, creo que los orcos son una creación tan real como la que más en la literatura realista. Tus vigorosas palabras describen bien la tribu. Solo en la vida real están en ambos bandos. Claro está. Pues lo novelesco se desarrolla a partir de la alegoría, y sus guerras derivan aún de la batalla interior, de la alegoría en la que el bien está en un bando y varios modos de maldad en el otro. En la vida real, exterior, los hombres están en ambos bandos, lo cual significa una colorida alianza de orcos, bestias, demonios, hombres sencillos, naturalmente honestos y ángeles. Pero por cierto, significa no poco quienes sean tus capitanes y si per se asemejan a los orcos. ¿Y de qué se trata todo o se piensan de qué se trata? Aún en este mundo es más o menos posible estar en uno u otro bando, el malo o el bueno. No pude soportar Gaudi Night, charra noche. Seguí a P. Wimsey desde sus atractivos comienzos hasta ahora y he desarrollado por él y por su creadora un aborrecimiento no sobrepasado por ningún otro personaje de la literatura que me es conocida, a no ser por su Harriet. La luna de miel,
día de fiesta habilitado, fue peor. Me sentí indispuesto. Dios te bendiga. Tu padre, terminada a las 3:45 de la mañana, el 25 de mayo de 1944. Vale. Bueno, pues Tolkien sufría insomnio. Sigo sosteniendo que Tolkien tenía unos episodios de ansiedad y depresión complicados, que claro, entonces no se conocían, pero que está diciéndote que no duerme, o sea, directamente que no duerme. Y bueno, gracias a eso yo creo que está trabajando tanto en el libro ahora mismo, ¿no? Mm. Pero bueno, luego además cuenta por aquí, a ver qué más cosas tenemos, que no durmió, el tránsito ensordecedor, y luego pone una frase en anglosajón, on moldan, on uprodorre, que significa en la tierra y en el cielo. Que no puede dormir en cualquier lado, básicamente. Pero quizá lo más llamativo de toda la carta es esa comparación que hace sobre los orcos, ¿vale? Una vez es algo críptica porque considero que nos falta contexto. Parece que aquí Tolkien está respondiendo a un comentario que haya hecho su hijo Christopher. Entonces nos falta esa carta de ida, ¿no? Esa primera carta, para entender muy bien cuál sería el contexto. Aquí Tolkien hace una serie de alusiones sobre que existen los orcos en la vida real, ¿no? Y sobre todo no me gustaría que se malinterpretase con que los orcos están en África o nada por el estilo, porque para nada yo entiendo que Tolkien esté insinuando nada por ese estilo, ¿no? Sino que los orcos existen en la guerra, es a lo que se refiere. Y de hecho remarca que en los dos bandos, de la misma manera que puede haber demonios, puede haber también hombres buenos y ángeles, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, aunque ya estamos más avanzados en la narración de las dos torres, porque me recuerda mucho a esa conversación o a ese monólogo que tiene en este caso Sam, ¿no? Cuando ve la batalla entre los hombres y los hombres, ¿no? Y que dice que es la peor que ha visto, o la peor que se podría haber imaginado, ¿no? ¿Sabes exactamente a qué párrafo me refiero, Sí. Bárbara? Lo he buscado, dice, era la primera vez que Sam veía una batalla de hombres contra hombres y no le gustó nada. Se alegró de no verle la cara al muerto. Se preguntó cómo se llamaría el hombre y de dónde vendría, y si sería realmente malo de corazón, o qué amenazas lo habrían arrastrado a esta larga marcha tan lejos de su tierra, y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz. Que en las O sea, películas lo comenta Faramir. sí, ¿verdad? Lo cambian, es muy habitual en las películas, que las mismas frases las Mm. dice otro personaje. Sí. Pero básicamente, o sea, yo lo que intento aquí es que se vea ese paralelismo, ¿no? Christopher está en una tierra extranjera pegándose con otra gente que no conoce, él no es malo en su corazón, ¿vale? Aunque, entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que aquí es un paralelismo que se permea muchísimo, ¿no? Es algo que se permea muchísimo en esta parte de las dos torres. Y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre quizá esta parte que es la más controvertida de la carta. No, Vale. yo quiero que Ah, comentes las gallinas. Bueno, para terminar eso, dices que en la vida real los hombres están en ambos bandos, lo cual significa una colorida alianza de orcos, bestias, demonios, hombres sencillos, honestos y ángeles. Y luego dice lo de las gallinas. Como ya hablamos hace un capítulo o dos capítulos, no recuerdo muy bien, por algún motivo Tolkien está cuidando unas gallinas. Las gallinas vuelven al escenario y el secretario de Tolkien se hace interesante, ¿no? Pero vamos, no mucho más. Solo dice eso, que sigue cuidándolas. Por cierto, significa un poco de santo. ¿Dónde está lo de las gallinas? A ver. Justo antes de que va al Ah, sí, Magdalene. sí, eso es. Aparte de haber hecho el gallinero y reservar a las aves un espacio, ha Mm. dado la mayor parte. Nada, sigue trabajando en ello Eso y significa que bueno, las pues gallinas están vivas, lo cual me gusta. eso es, eso es. Y además las cuida, o sea, em, antes comentábamos la importancia que le da al jardín y cómo le va dando, ¿cómo decirlo?, circulares, ¿no? O reportes a Christopher Tolkien de cómo está tratando el jardín. Hace lo mismo con las gallinas y el gallinero y cómo él lo está cuidando, ¿no? Que le reserva un espacio. eh, y luego, pues eso, también dice que sucumbió por fin, no podía soportar la desaseada caja y el desastrado espacio que cumplía sus funciones en el Prado. A ver, Tolkien, las gallinas son sucias. O sea, es que aquí hay un problema de base. Entonces, veo que no podía ver que el gallinero estuviera sucio. Le Eso daba le toque. podía.
Le daba toque totalmente. Se puso, le imagino a las 4 de la mañana sin poder dormir limpiando el gallinero. Ahí durmió. Y luego, pues, se mete mucho con una escritora. Mira, sí que de esta he podido encontrar una foto, voy a compartirla. Venga, solo he compartido 400 veces, a ver si... Venga, que tú puedes. Venga, ¿sabes? Aquí lo tenemos. Vale. Esta mujer es ¡Qué halloweenesco! Dorothy Sayers. Sí, es que he cogido esta fotografía deliberadamente, como puedes ver, porque me gusta muchísimo. ¿Vale? Bueno, Dorothy Gaudi Night es la obra de la que estaba hablando, que no le ha gustado absolutamente nada, ¿vale? Es una novela de Dorothy Sayers, que, bueno, era una escritora muy famosa por sus cuentos y novelas policíacas, ¿vale? Tenía relación con Tolkien, pero sobre todo tenía mucha relación con C.S. Lewis y con los Inklings, o sea, con la parte... Estuvo en alguna reunión de los Inklings, digamos que invitada por parte de C.S. Lewis, ¿vale? Se considera, buscando un poquillo de información sobre su bio, bueno, pues terminó sus estudios en lenguas modernas y literatura medieval a principios del siglo XX, aunque por entonces las mujeres no podían acceder a títulos universitarios, ella fue una de las primeras, ¿no? En recibir uno en cuanto a la situación cambió. Toda esta en Gaudí Night, lo que no le gusta a Tolkien, y aquí es donde entramos en por qué Tolkien le dedica 6 líneas un poco duras a esta escritora, es porque Dorothy Sayers estudia en Oxford, estudia concretamente en el College de Somerville. Y en Gaudí Night utiliza el entorno de este college para su novela policíaca. ¿Qué ocurre? Que habla sobre el machismo que había por entonces en los colleges, ¿no? Y claro, pues eso es algo que Tolkien considera que no es ni apropiado ni justo, ¿no? O por lo menos yo entiendo eso. La verdad es que me ha llamado la atención y no me importaría leer Gaudí Night, solo por conocerlo, ¿no? Luego, además, Sayers era muy famosa por que tenía, al final todos estos escritores que tienen pues una serie de novelas policíacas siempre tienen un detective importante, y en Sí. este caso es el que le gusta, el que es, creo que es Harriet. Lo tenía por aquí anotado. Eso es. Pues al final es como Hércules Poirot, Agatha Christie o el padre Brown en Chesterton, ¿no? Pues tienes tu personaje. Y poco más. Bueno, lo que pude encontrar es que se unía a los Inklings, Dorothy Sayers se unía a los Inklings para sobre todo las reuniones del club socrático, cuando hablaban sobre todo de mitología clásica. Y poco más. Lo siento, pero tengo que destacar este comentario. No se puede quedar aquí en el tintero. Gracias. Adelante. Totalmente, Gracias. totalmente. Sí, básicamente es un poco eso, No he ¿no? podido evitarlo. Claro, o sea, ella te cuenta que en Gaudí Night toda la experiencia académica que ella sufre en el Somerville College, pues se queda reflejada en esta obra, ¿no? Harriet Vane es la protagonista de esta obra, aunque normalmente no. El personaje predilecto que sí gusta a Tolkien es Peter Wimsey. Harriet Vane no le gusta tanto. Claro, Harriet Vane es la que estaba en el Somerville College y es la que habla un poco de esas diferencias. Pero bueno, efectivamente, es un poco no Tolkien, ¿sabes? Al final es como, joder, es que estás hablando de mi uni. Vale. Y poco más. Vale, ¿Vamos pues por la siguiente? entonces vamos a por la siguiente y la última de hoy, Bueno, que os sería quito la carta. ¿Perdona? iba a decir, os quito la maravillosa foto de Dorothy Sayers Ay, con que su luego se la calavera. tenerá. Bueno, continúo con la carta número 72, que es del 31 de mayo de 1944, que es la FS 28, también escrita desde el número 20 de Northwood Road. Mi muy querido Chris, es hora de que vuelva a escribir. El jueves cené en la facultad en compañía de 3 viejos caballeros, Drake, Ramsden y el tesorero, que se mostraron muy afables. La reunión de los Inklings fue muy placentera. Hugo estaba allí, de aspecto más bien cansado, pero razonablemente ruidoso. El principal entretenimiento fue procurado por un capítulo de Warney Lewis sobre los tiempos de Luis XIV. Me pareció muy bueno. Y algunos fragmentos de Hugo's Home de C.S. Lewis, un libro sobre el infierno que, según yo sugerí, debió llamarse Hugo's Home, la casa de Hugo. No regresé hasta después de medianoche.
El resto de mi tiempo, con exclusión de las tareas dentro y fuera de casa, lo ocupé en desesperados esfuerzos por llegar a una pausa conveniente en el anillo, la captura de Frodo por los ojos en los pasajes de Mordor, antes de verme obligada a interrumpirme por causa de los exámenes. Manteniéndome despierto a toda hora lo logré, y leí los 2 últimos capítulos, El antro de la araña y las decisiones de Maese Samsagaza C.S. Lewis el lunes por la mañana. Los aprobó con un fervor inusitado, y el último capítulo lo impresionó al punto de derramar lágrimas, de modo que la obra parece mantener su altura. Sam, entre paréntesis, no es la abreviatura de Samuel, sino de Samsagaz, medio tonto en inglés antiguo, como el nombre de su padre es el Gaffer Ham en inglés antiguo Hamfast o Stay at Home, quedado en casa. Los hobbits de esta clase tienen por lo general nombres muy sajones, y no estoy verdaderamente satisfecho con el sobrenombre Gamgee y lo habría reemplazado por buen chico si pensara que tú me lo permitirías. Haré copiar casi enseguida estos últimos 8 capítulos, del 33 al 40, que tú no has leído y te los iré enviando a breves intervalos. No he escrito seriamente desde el lunes. Hasta hoy al mediodía he estado sudando sobre los section papers y llevé los manuscritos a la prensa a las 2 de la tarde de hoy, el último plazo disponible. Ayer conferencia y un pinchazo después de ir en busca del pescado, de modo que tuve que cargar con él hasta la ciudad ida y vuelta, y como reparar la bicicleta resulta imposible, pues Denis está enfermo y trabaja lentamente, tuve que perder toda la tarde en una amarga lucha que terminó por fin teniendo que quitar yo mismo el neumático, arreglar un pinchazo en la cámara y un desgarrón en la cubierta y volver a ponerlo nuevamente. Y ¡oh, triunfum! Pero qué trabajo duro. Domingo 3 de junio. Una de las razones de ese segundo hueco desde el miércoles es que desde que terminé de preparar los papeles y antes de que llegaran los escritos, he estado intentando mecanografiar algunos capítulos para copiarlos luego y enviártelos. Hice 2. Me dio mucho trabajo al principio, pues hacía mucho que no escribía a máquina. Aparte de esto, no tengo muchas más noticias. Priska y Mamita fueron a ver a Anne Nigel en Emma, la obra según el libro de Jane Austen, y disfrutaron mucho de ella. Volví a casa andando con ellas después de cenar en Pembroke. Triste asunto. Pero es cada vez más descorazonante oír los gruesos comentarios de hombres ya maduros y estúpidos a medida que los ejércitos van acercándose a Roma. Encuentro la presente situación cada vez más deprimente. Me pregunto si al menos pudiste escuchar algunas de las palabras del Papa. A propósito de eso, pero en referencia a otra ocasión, para que puedas apreciar la atmósfera de tacto y cortesía de mi hermoso colegio. Llevé a Rice Oxley a cenar el segundo martes del periodo. Acababa de ser anunciada la elección para el rectorado de Lincoln. El college había elegido a Key Murray, el joven tesorero escocés responsable de la atrocidad de Truro. La persona evidente para el cargo y según creo adecuada era V.G. Brooke, el censor de St. Cath, pero también era candidato Hanbury. Sentado junto a mí, el director dijo en voz alta: «Gracias a Dios no eligieron para el rectorado a un católico romano. Desastroso, desastroso para el college». «Sí, por cierto», repitió como un eco el doctor Ramsden, «desastroso». Mi convidado me miró, sonrió y me dijo en un susurro: «Modelos de tacto y cortesía. Tu querido padre». Bueno, esta carta yo creo que es un poco complicada de seguir por la cantidad de nombres propios y de personajes que Sí. aparecen por esta carta. Hay algunos de ellos que ya han aparecido previamente y otros personajes que son nuevos. Entonces voy a ir como desgranando ahí poquito a poquito y que yo creo que va a ser mejor. O sea, en un primer momento nos comenta que él queda a cenar con 3 amigos suyos, que lo llama tres caballeros. En las propias cartas nos hacen, ya sabéis que ya existen unas notas a pie de página hechas por Carpenter, y entonces Carpenter nos dice quiénes son estos tres personajes, ¿vale? Entonces voy a leer directamente lo que indica él, que es: H.L. Drake, Walter Ramsden y L. Salt eran miembros del Pembroke College, donde Tolkien era miembro docente. Yo he estado mirando en la guía esta, que se me acaba de olvidar el nombre, lo que usamos siempre, Companion and Guide. Companion Guide, y la Sí. verdad es que no aparece absolutamente ningún tipo de referencia a estos 3 personajes. Entonces, simplemente, bueno, pues eran 3 compañeros de universidad de Tolkien y ya está. Luego, más adelante, sí que nos cuenta un poquito de cómo funcionan los Inklings. Entonces, aparecen varios personajes, entre los cuales hay uno que podríamos decir que es la primera vez que aparece, que es este Hugo, que también nos indica quién es, que es Hugo Dyson. Esta persona sí que parece ser que era uno de los miembros de los Inklings. También era profesor en la Universidad de Oxford, había sido profesor en Reading, creo también, y sobre todo también se había centrado en los estudios del inglés, aunque de un punto de vista más de Hamlet y de una historia más moderna. Pero lo que más me ha llamado la atención
es que al parecer este Hugo era bastante pesado. Entonces era bastante conocido dentro de los Inklings porque no se callaba ni debajo del agua y era bastante petardo. De hecho, esta frase que aparece, que siempre se dice que pertenece a C.S. Lewis, que es como, joder, un puto orco más, o no, perdón, un puto elfo más, es fucking elf. Parece que en verdad quien la dijo era este Hugo, no la dijo C.S. Lewis. O sea que a él le gustaba mucho lo que le iban contando, pero se le hacía demasiado tedioso por lo demasiado fantástico que era. Pero bueno, de todas maneras, parece ser que dentro de los Inklings pues era una persona bastante reconocida. Y entonces ahí está la broma de Who Goes Home, que es un libro sobre el infierno y está hablando sobre Hugo's Home. O sea, que la casa de Hugo era lo mismo el infierno que el Who Goes Home, que además, si os dais cuenta desde un punto de vista fonético, Who Goes Home y Hugo's Home se parece bastante. Ese es Hugo Dyson. Gracias. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a este personaje, el Warney Lewis, que no se nos olvide, ya ha aparecido previamente, pero bueno, lo recordamos, es el hermano mayor de C.S. Lewis y era historiador de la Edad Moderna de Francia y por eso está leyendo algo sobre Luis XIV. Tolkien dice que era muy buen historiador, por cierto, por recalcarlo. Bueno, vemos que ya por fin parece que ha terminado los 2 capítulos que al final van a terminar con lo que será posteriormente las 2 torres y parece que ese valor o ese sentimentalismo que quería generar para terminar parece que lo ha logrado, porque parece que Luis está llorando y que le ha parecido que es fantástico. Y es verdad que aquí no voy a entretener, ya lo hemos opinado antes, es fantástico el final. Sí que me quiero parar en lo de Sam Zagat. Sí. O sea, yo creo que es verdad que nosotros tenemos ya tan interiorizados que Sam es de Sam Zagat que claro, no nos hayamos puesto a pensar que otra persona podría pensar que podría venir de Samuel. Entonces, bueno, pues es bonito que otra vez te vuelva a explicar, igual que con Shelob te explicaba un poco de dónde venía, pues aquí te lo explica, ¿no? Que Samuel sería Sam Wise, que es como es en inglés, que dice que es así como medio tonto, en inglés antiguo, que es como half wise, podría ser, algo de ese estilo. Por eso ham fast es quedarse, ¿sabes? Como que me gusta que esté jugando y te esté explicando un poco de cómo funciona el anglosajón. Yo creo que lo que indica de que a Christopher no le gustaría que lo hubiera cambiado es porque Christopher también era estudioso del anglosajón. Entonces, siempre iba a estar a favor del uso de estos nombres. No sé Es si quieres curioso, comentar. sí, te iba a Sí, decir, es curioso cómo significa medio tonto en inglés antiguo, pero sin embargo wise es como más pues, sagaz o sabio, ¿no? Incluso, ¿no? sí. O en algún momento terminó significando lo opuesto. Entonces estaba intentando buscarlo, pero bueno, esto requeriría una búsqueda un poquito más. No, de todas maneras, yo creo que eso ya se ha escrito mucho. O sea, sobre Sam Sagaz y sobre estos nombres, la verdad es que está bastante escrito. Entonces, no, tampoco Sí, vamos a descubrir aquí no, ¿sabes? La rueda. eso es. Luego, bueno, pues continuamos un poco. Dice que tiene que llevar unos papeles que son los section papers. El propio Humphrey Carpenter nos explica qué son. Son unos papeles que eran necesarios para aquellos universitarios que estaban estudiando inglés de los cadetes navales en la Universidad de Oxford. O sea, vemos que todavía él sigue siendo, ya lo habíamos visto previamente, sigue dando clases a ciertos soldados que se tienen que preparar antes de irse a Oxford. Se le pincha la bicicleta, se enfada porque la persona que se encarga, que es el mecánico, que es este Dennis, del cual dice que está enfermo, pues no puede cambiárselo, entonces lo tiene que hacer él y pierde toda la tarde. Sigue teniendo mucho trabajo, sigue sin dormir, entonces, como bien has comentado tú antes, como no puede dormir, pues se dedica a escribir. Y entonces así es como consigue terminar. Da un poco de detalles sobre Prisca, que Prisca es Priscila. Vuelve a salir Jane Austen en una carta de Tolkien, por lo tanto, Bárbara es feliz. La siguiente parte, pues de nuevo, vuelve a estar bastante cansado de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero es que además ahora el problema es que se están acercando a Roma. Roma al final es la sede del Vaticano, bueno, es donde está el Vaticano, y entonces, claro, pues él como católico tiene cierto miedo a que pueda sucederle algo al Papa. Pero bueno, en verdad nunca le llegó a suceder nada, por suerte, o sea que... Pero bueno, entiendo que él pudiera estar relativamente intranquilo viendo que se estaban aproximando
a un lugar tan importante para la fe católica como es el Vaticano. Y ya para acabar, de repente aquí tenemos una sucesión de nombres en la cual, bueno, pues tenemos a Rice Oxley, que había salido ya previamente. Rice Oxley también apareció alguna vez con los Inklings, estaba en alguna reunión y demás, también filólogo y compañero de Tolkien en la universidad, también escribió cosas de poesía inglesa y tal. Y aquí es cuando yo ya me empezó a hacer un lío que ya no he sabido por dónde. Entonces, el resumen es que hay unas elecciones Sí. en un college en Lincoln y entonces están un poco marujeando, simplemente de gente. Entonces, sí que te dicen, bueno, pues, ¿quiénes son estas personas? Pues es un censor en St. Catherine Society, Hambury, miembro del Lincoln College y profesor de Derecho. O sea, creo que esto... El tal Murray sí que aparece, dice, es el joven tesorero escocés responsable de la atrocidad de Tull. Tull, sí. En el subíndice dice, anexo del Lincoln College construido en el Tull Street. Hablamos de esa parte de construcción que se hizo, que era terrible también. O sea, cuando os dice la atrocidad de Tull es porque construyeron un anexo de Que es ladrillos feísimo. horrible, sí. Que a Tolkien le parecía horrible. Pues sí, porque es verdad que si no habéis estado en Oxford, toda la parte universitaria es muy bonita y sigue como toda la misma, Estética. el Sí. mismo estilo, y luego es verdad que te ponen ahí pegado ese pegote y la verdad es que entiendo que no le pudiera gustar. Y nada, pues simplemente son marujeos sobre un college, pues a quién van a elegir, a quién no van a elegir, y ya está, pues como cuando nosotros marujeamos sobre la ST, o sea, todos los días. Y luego destacar, ¿no? Que tiene a su lado el director que dice, gracias a Dios no eligieron para el rectorado a un católico romano. Desastroso, desastroso para el college. Que es como, joder, hay que tener en cuenta o recordar que Tolkien era católico en un mundo que era anglicano, En un básicamente. mundo anglicano, o sea, Eso es, que siempre entonces, tuvo una vida bastante dura en ese aspecto y él siempre lo sí, llevó con mucho orgullo eso es, y eso nunca es. lo ocultó ni nada. Muy bien, poco Pues yo un más, ¿no? poquito más que contar tengo de estas cartas, la verdad. Pues nada, vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado comentando, que habéis estado escuchándonos. Aredel, ayúdame, ¿cuál es el próximo programa del Twitch de la Sociedad Tolkien 7, Española? ahora mismo creo que es el nuestro, de hecho, ¿Es el porque nuestro? con lo de las Telcon y demás, o sea, entre que esta Ujú, semana ya estamos todos con mente Estelcon, y la semana que viene no vamos a tener voz y vamos a estar cansadas durante una semana, pues creo que el ujú. siguiente es el nuestro. Eso es, si no lo conocéis, la Estelcon es el evento oficial de la Sociedad Tolkien Española, que este año tiene lugar en Salamanca, es este fin de semana hasta el martes. Aredel, mi compañera, está dentro de la organización. Nos han preparado lo que ellas llaman la MorgulCon, porque coincide con Halloween y yo tengo muchísimas ganas de ir. Va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias, Aredel. Nos vemos en próximos capítulos. El 7 de noviembre es. 7 de noviembre. 7 Adiós, de noviembre. chao. Chao, Namarie.